Y los niños hoy vuelven al cole y que se encuentran frío porque han estado pues, los colegios cerrados durante toda la Navidad y además, como algo novedoso en esta ocasión, es que hay que ventilar los colegios para poder estar en las mejores condiciones sanitarias de cara, como no, al coronavirus. ¿Y cómo hay que hacerlo? Jesús, porque en un aula estamos hablando en primaria de 20 y pico la ratio, casi 30 en los institutos que hoy vuelven, recordamos, a las aulas. Todos que han estado hasta ahora semipresenciales y comienzan a volver todos. ¿Cómo se va a poder hacer en las aulas para acabar con el coronavirus o por lo menos evitar contagios? Pues la respuesta es en condiciones de seguridad, y para volver a las aulas en condiciones de seguridad, en principio, lo primero que hay que aplicar es las medidas que aplicamos todos en nuestra vida general: distancia social, mascarilla bien puesta e higiene de manos. Pero, como decía Miriam, hay que incorporar un factor fundamental, que es la renovación del aire en el interior de las aulas. Miren, a este respecto la Universidad de Harvard ha realizado un estudio que, por cierto, ha hecho suyo tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Sanidad, ya que ha incorporado diversos manuales. Según este estudio, para una habitación de 100 metros cuadrados, cuando en el interior hay un máximo de unos 25 alumnos aproximadamente, lo ideal sería hacer 6 renovaciones de aire por hora. Atención, 6. El mínimo que se establecería para estar en condiciones mínimamente dignas sería 3 o 4 renovaciones de aire por hora. Por eso incorporamos, como una medida evidente y esencial, la incorporación por parte de los alumnos de cierta ropa de abrigo que sea cómoda para poder trabajar con ella en el interior de las aulas. Habría 2 maneras fundamentales de realizar esta ventilación. Una, que sería la medida convencional, la que se nos ocurriría a todos, que básicamente consistiría, como ven aquí en este aula, abriendo las ventanas y que por tanto el aire entre en el interior de la habitación. Y la otra, la propuesta por los expertos, que es la ventilación cruzada, que consiste en abrir las ventanas y además las puertas para que haya movimiento de aire en el interior del aula. Todo esto está absolutamente tasado ya y está estudiado en cuanto a la evolución de los niveles de CO2. Se lo vamos a mostrar en el siguiente gráfico. Fíjense, no se preocupen porque el gráfico es muy sencillo. Aquí vamos a ver la evolución del CO2 y ahí las distintas propuestas que les vamos a hacer. En primer lugar, en un aula que esté absolutamente cerrada, fíjense, los niveles de CO2 se mantienen muy altos durante muchísimo tiempo. Ahora vamos a hacer una cosa. En esa aula que estaba absolutamente cerrada, vamos a abrir la puerta principal. Bueno, pues fíjense, en esta línea roja observamos cómo cae de manera notable los niveles de CO2, pero todavía se mantienen durante mucho tiempo en la línea precisamente temporal. Vamos a otra opción, una opción en la que vamos a abrir la puerta, pero vamos a abrir también las ventanas que están justo enfrente de la puerta. Aquí es la línea verde, ya se produce un descenso notable e importante del CO2, pero vamos a esa propuesta de ventilación cruzada, es decir, la puerta abierta, y en este caso no abrimos las ventanas que están enfrente, sino las que están detrás, y por tanto generamos, como podemos ver aquí, cierta circulación del aire. Aquí, como pueden observar, es la línea amarilla, los niveles de CO2 se desploman y además lo hacen en muy poco tiempo. Todo este proceso se puede además incrementar o mejorar con niveles o medidores de CO2 y con aparatos de purificación del aire. Pues vamos a ver si nos lo confirma ahora todos estos datos que nos ha contado Jesús, el experto Carlos López, del Colegio de Ingenieros Industriales y experto en ventilación. Lo hemos tenido además también en este plato. ¿Es necesaria la ventilación? ¿No queda otra, Carlos? La ventilación es la herramienta básica que tenemos en los colegios para reducir cantidad de aerosoles en el aire. Fundamental. Y hay que hacerla de forma continua, todo el tiempo. No vale abrir y cerrar ventanas. Tiene que ser continuada. No se trata de tener las ventanas abiertas del todo, sino tener la cantidad justa, que a veces puede ser 5 centímetros, a veces puede ser 15. Y la forma de saber qué cantidad tenemos que abrir es utilizar un medidor de CO2 y estudiar el aula para saber cómo funciona nuestra aula y que el medidor de CO2 nos diga si estamos ventilando bien o mal. Tenemos que intentar acercarnos a los niveles de la calle, que son niveles de 400 partes por millón, y nunca superar las 700 partes por millón. En Aragón podemos utilizar la guía de ventilación del CSIC que ha publicado el catedrático de Mecánica de Fluidos Ballester, y ayuda muy fácilmente a los colegios a saber cómo hay que ventilar y que estamos consiguiendo unas condiciones adecuadas. ¿Y tiene que ser, Carlos, antes, durante y después? ¿También por la noche?
La ventilación en los colegios hay que hacerla de forma continua todo el tiempo que tenemos personas dentro. No hace falta ventilar antes de que entren los niños, porque ahí no se ha acumulado aerosoles. Ahí lo que nos interesa es utilizar la calefacción para calentar el aula. Y después, una vez que se han ido, pues en un par de horas, 3 horas, el virus se ha inactivado y entonces ya no va a ser peligroso. Lo importante es que estemos ventilando todo el tiempo que tenemos personas dentro y de forma continuada. Eso es lo que hay que hacer. Hoy, Carlos, vuelven los alumnos de secundaria a las aulas de forma presencial. Antes estaban semipresencial, bueno, tienen de tiempo hasta mitad de febrero, pero algunos institutos ya van a tener hoy a todo su alumnado. Son chicos más mayores, con mayor volumen. La ventilación tiene que ser distinta que en los colegios de primaria. Igual, es una prioridad el mantener la ventilación. Si no ventilamos, el virus se concentra en el aire si tenemos una persona contagiada y esa persona va a producir contagios masivos y podemos contagiar a 5, 6, 7 personas. Tenemos que saber que en los colegios, la semana antes de Navidades, el Ministerio de Sanidad nos decía que el 13% de los brotes eran colegios. En el Reino Unido se han hecho estudios del contagio en profesores y se sabe que se contagian 3 o 4 veces más que la población normal. Es una prioridad ventilar bien, porque pasan muchas horas encerrados en el aula. Entonces eso es fundamental. Tenemos que ventilar, ventilar, ventilar. Tenemos que medir, medir, medir. Y lo tercero que hay que hacer es utilizar bien las mascarillas, mascarillas, mascarillas. Ese es el mensaje. Queda clarísimo el mensaje. Muchas gracias, Carlos López. Medir, 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 ventilar, 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 mascarilla, mascarilla, mascarilla.